Matrimonio saludable. El objetivo, como lo hemos venido repitiendo ya los 3 martes anteriores, es que usted tenga un matrimonio saludable y que si usted ya tiene un matrimonio saludable, a través de estas pláticas pueda fortalecerlo y pueda entonces disfrutar a plenitud su vida matrimonial el resto de su vida, porque el matrimonio es para el resto de nuestra vida, ¿no? El matrimonio es hasta que la muerte nos separe. Entonces, hemos hablado que un matrimonio saludable, en primer lugar, dijimos, es un matrimonio donde Dios es honrado, donde la esposa es honrada por el esposo y el esposo por la esposa, ¿no? Ambos honran a Dios y se honran el uno al otro. En segundo lugar, dijimos que un matrimonio saludable es un matrimonio que se propone o se preocupa o trabaja en ¿qué? En construir un hogar, ¿no? Muy bien. Y en tercer lugar, el martes pasado aprendimos que un matrimonio saludable es ¿qué? Ya. Se edifica sobre la roca, más o menos andan por ahí. Ayúdenme porque a mí ya se me olvidó. ¿Qué aprendimos el martes pasado? Un matrimonio integridad. Saludable practica La integridad. Entonces hablamos de la integridad. Cuán importante es que el esposo sea íntegro, pero que también la esposa sea íntegra, para que nuestros hijos aprendan integridad y el día que ellos sean adultos y formen sus propias familias, sus propios hogares, también lleven integridad a esa familia, que es lo que hace a los matrimonios saludables, ¿no? Ahora vamos a ver que un matrimonio saludable es un matrimonio que sabe administrar. Si nosotros no sabemos administrar, entonces vamos a tener problemas. Ahora entendamos lo que significa administrar. ¿Alguien tiene algún concepto, una idea de lo que es administrar? Hola, bienvenida. Llevar el control. ¿Llevar el control de la esposa? No, o la esposa del esposo. ¿Ok? Ayuden. ¿Qué es administrar? Porque si no sabemos qué es administrar, ¿cómo vamos a saber administrar? ¿Ok? ¿Qué tal cuidar de algo? Hacer que algo funcione bien, trabaje bien, rinda lo que debe de rendir, eso es administrar. Pero la clave cuando se usa el término administración es que tú cuidas, haces rendir, haces producir algo que no es tuyo. Entonces, ¿cómo vamos a aplicar esto al matrimonio? El matrimonio es nuestro matrimonio. Bueno, vamos a entender, o quizá a traer a luz, el hecho de que nosotros no tenemos absolutamente nada en este mundo. Porque dice la Escritura que todo lo que nosotros tenemos le pertenece a Dios. Aún nuestra vida es de Él. Entonces, por eso es que Pablo nos dice en 1 Corintios capítulo 4, verso 2, que nosotros somos solo administradores. A ver, alguien que me ayude a leer ese verso. 1 Corintios 4, verso 2, ¿qué dice? Ahora bien, se refiere de los administradores, que cada uno sea hallado fiel. Ok.
hablamos de la integridad que nos llevaba a la fidelidad. Ahora resulta que para ser un buen administrador hay que ser fiel. Ahora, claro, Pablo está hablando de la administración en relación con Dios. Pero yo quiero que entendamos que nosotros en la vida cotidiana o en la vida humana somos administradores de todos los bienes que Dios nos ha confiado. O sea, la forma más clara de entenderlo es, si tú tienes un negocio, una empresa, y tú contratas a una persona que administre, ¿verdad? Ahora, ¿qué es lo que hace ese administrador? Cuidar que todo funcione bien, que el negocio esté rindiendo al máximo, que todo esté en orden y que esté caminando de la mejor manera. Ese es el trabajo del administrador. Entonces, si entendemos ese concepto de lo que es un administrador, y ahora entiendo que Dios me ha puesto a mí en este mundo como administrador de sus bienes, porque todo le pertenece a Él. Entonces, para que yo tenga un matrimonio saludable, quiere decir que tanto yo como esposo, pero también mi esposa, debemos de ser buenos administradores. Y para ser buenos administradores necesitamos ser fieles. Fieles a nuestro Señor, al que nos confió sus bienes. Yo sé que muchos todavía piensan que lo que tienen es porque han trabajado duro. Ya no se equivoquen, no. Todo lo que usted tiene, sí, usted ha trabajado duro, pero a Dios le ha placido concederle todo lo que usted tiene. Y el día que Él quiera, simplemente Dios le hace así y se le acabó el show. ¿Ya? Así que no se confíe, ok, yo he trabajado duro. Gloria a Dios porque ha trabajado duro, pero Dios ha sido bueno con usted. ¿Verdad? Hay gente que ha trabajado más duro que usted y no tiene ni la mitad de lo que usted tiene. O no tiene nada. Entonces, es la gracia, la misericordia de Dios. Ahora, todo lo que tenemos le pertenece a Dios, entonces nosotros somos administradores. Ahora, se requiere que para ser un buen administrador, dice el apóstol Pablo, hay que ser fiel. Y qué bueno que en la clase anterior aprendimos acerca de la fidelidad como producto de nuestra integridad. Ahora, entonces, cuando hablamos de administrar, según el contexto bíblico que hemos mencionado, en nuestra relación con Dios, entonces, ¿qué es lo que yo voy a administrar? Bueno, resulta que tengo yo que administrar mínimo estas 5 áreas que nos van a llevar a lo que es la totalidad de la parte administrativa que nos corresponde a cada uno de nosotros. Usted sabe que hay una carrera profesional que se llama administración, orientado a la administración de las empresas, o los negocios, las compañías. Entonces, la gente que se prepara en esta rama administrativa aprende estrategias de cómo cuidar y hacer rendir una corporación, una empresa, un negocio de la mejor manera. Esa es su profesión. Ahora, nosotros quizás no tengamos ni idea de lo que es la rama administrativa, pero resulta que somos administradores. Entonces, yo creo que la clave aquí está que nosotros que somos cristianos entendamos que hemos sido puestos como administradores. Entonces, si no tengo ni idea de lo que es administrar, ¿qué tengo que hacer? Hay que aprender, hay que buscar información. Y si hay que ir a la escuela, pues vamos a la escuela. Porque yo no solamente quiero ser un administrador, yo quiero ser un buen administrador. ¿Por qué? Porque estoy administrando los bienes del Rey de Reyes y Señor de Señores. Entonces, es mi responsabilidad. Yo tengo que aprender cómo administrar bien. Entonces, cuando yo aprendo esto y lo traigo al matrimonio, entonces mi matrimonio va a ser saludable. Ahora, yo no sé cómo ustedes administran su matrimonio, pero espero que al final usted tenga una idea más clara acerca de lo que hemos hablado. Entonces, tenemos aquí 5 áreas y nos vamos a enfocar en ellas.
sea, el resto de la clase va a redundar en estas 5 áreas. Nos toca administrar nuestros bienes, sabiendo que todos los bienes que tenemos son de Dios. ¿Ya? Nosotros somos solo administradores. Tenemos que aprender a administrar nuestro trabajo, nuestro tiempo, nuestro dinero, nuestra vida. Casi siempre cuando se habla de administración, todo se enfoca en los bienes y el dinero. O sea, usted voy a hablar de administración y todo el mundo se enfoca en un negocio, en una empresa. ¿Cuánto dinero se va a generar? Pero cuando llevamos esto al contexto espiritual, nos damos cuenta entonces de que nuestra vida también le pertenece a Dios y por lo tanto nosotros somos administradores de esta vida. Y tenemos que aprender a administrar. ¿Ok? Entonces, empecemos con los bienes. ¿Cuántos bienes tiene usted? Cuando hablamos de bienes, estamos hablando de propiedades, estamos hablando de negocios, de vehículos, de muebles. Cualquier posesión, no posición, cualquier posesión que usted tiene, gracias amigo, es un bien. Ahora, usted sabe que la gente trabaja duro porque quiere tener más bienes. Entonces, tienes un carrito de media vida. Ah, no, pero tú quieres un mejor carro. Entonces trabaja para tener un carro mejor. ¿Tienes un carro mejor? Ah, bueno, no, pero es que aquel es el nuevo modelo. Aquel es el que tiene el vecino. Entonces vas adquiriendo posesiones. Entonces tienes una casa, quieres 2, tienes 2 casas, quieres 3, y vas adquiriendo posesiones. Ahora ya tienes 3 casas, bueno, un terrenito por allá cerca del lago, un rancho por allá, una finca. Entonces vas adquiriendo posesiones. Ahora esas posesiones necesitan ser administradas. Pero el problema es que cuando tú adquieres algo, dices, esta es mi casa, este es mi rancho, este es mi carro, este es mi, y te olvidas que todo le pertenece a Dios. Y por ahí es donde empezamos a hacer mal nuestro trabajo administrativo. Entonces, tenemos que darnos cuenta que cuando se trata de administrar las propiedades, los terrenos, las casas, tomemos en cuenta que le pertenece a Dios. Ahora lo tienes, mañana lo podrías perder. No te afanes por esas cosas, pero sí hay que saber administrar. Si Dios te ha permitido tenerlas, es para que las administres y para que las administres bien. Negocio, ¿cuántos tienen un negocio? Gloria a Dios por aquellos que tienen un negocio, pero hay que administrar. Vehículos y todo objeto de valor que tú posees, esos son tus bienes. Hay gente que almacena joyas. Hoy ya no se acostumbra mucho. En el tiempo antiguo la gente almacenaba oro, aunque hay algunos todavía guardando oro por ahí, ¿no? Yo recuerdo el oro de mi abuelita, lo guardamos hasta que se murió el pobre. Pero hay gente almacenando oro, plata, materiales preciosos, de valor, piedras preciosas. Ahora, ¿por qué? Porque esos son bienes que tienen un valor monetario que en un momento dado tú puedes recuperar ese dinero y entonces tienes que cuidar que ese valor se mantenga. Esa es la responsabilidad, esa es la tarea. ¿Okay? Ahora, ¿qué lugar tienen tus bienes en tu corazón? Porque muchas veces las parejas se divorcian porque necesito que me des la mitad de la casa.
todo, lo quieren todo. Algunos no quieren la mitad, lo quieren todo. Reclaman su derecho. Y es obvio que todo el patrimonio que ustedes han construido como parejas, o sea, todos los bienes que ustedes tienen como pareja, sean casas, o sea, una casa, sean vehículos, o sea, un vehículo, sean terrenos, propiedades, lo que sea, si ustedes lo han construido, es de los dos. Pero lo que pasa es que el concepto de propiedad es el que nos enferma. Desde el momento que usted empieza a decir yo tengo, ya está mal. Porque si fuera suyo, entonces no es yo tengo, sino tenemos, porque les recuerdo que cuando se casaron, a ustedes se les dijo ya no van a ser dos, a partir de hoy van a ser uno. Entonces usted no me puede venir a decir, este es mi carro, este es mi casa. No, es nuestro carro, nuestra casa, nuestra cuenta bancaria, nuestro hijo, que a veces hasta el hijo vale que no es nuestro, ¿no? Sí, ese ya es otro negocio, ¿no? Ahí no nos vamos a meter. Pero es parte de entender el concepto de propiedad. Entonces, por eso yo empecé hablando de que el dueño de todo es Dios y que nosotros solamente somos administradores, o en mi país usamos una palabra que dice un cuidandero. Alguien a quien yo le confío mi hacienda, mi finca, mi casa, pero en realidad es quien lo va a administrar. Pero va a cuidar de que mi propiedad esté bien. Entonces, yo al entender que todo lo que tengo en mis manos es propiedad de Dios y que yo solamente soy un administrador, un cuidadero, entonces debo de entender que tengo una responsabilidad con el dueño de esos bienes. Yo no sé cuántas veces ustedes han peleado por sus bienes. Es bien común. Parejas se agarran del chongo a cada rato por los bienes que tienen. Algunos porque tienen muchos, otros porque no tienen nada. Pero pelean por los bienes. La cosa es que hay que pelear, ¿no? Se les mete el espíritu de boxeo y quieren pelear por todo. Los bienes, sean bienes de mucho valor o bienes de poco valor, nosotros tenemos que aprender a cuidarlos, porque le pertenecen a nuestro Señor. O sea, a quien nosotros le hemos rendido nuestra vida. Nuestra alma le pertenece también a Él. O sea, todo le pertenece a Él, como decía David, ¿no? Me encanta porque David decía, Señor, pero ¿de dónde te vamos a dar si todo es tuyo? Entonces, de lo tuyo es que te vamos a dar. Y ese concepto es bien importante entenderlo para que nosotros nunca nos creamos de que tenemos algo. ¿Usted se recuerda cuando usted nació? Yo sé que nadie se recuerda. Pero quiero recordarle que cuando usted nació, lo único que usted traía era baba en la boca. Y cuando se muera, ni la baba se va a llevar. Es importante entender que la vida materialista nos consume y nos aleja de nuestro Creador. Y muchas veces este afán por bienes materiales destruye el hogar, destruye la familia, destruye el matrimonio. No se afanen por los bienes materiales. Yo les aseguro que el Señor le va a dar a usted lo que usted pueda administrar. Alguna gente está soñando que va a ser millonario un día y se la pasan raspando el cartón ese, un día voy a ser millonario. No, el Señor no te va a dar más de lo que tú puedas administrar.
¿Ya? Porque usted vea, bueno, aquel se ganó 500 millones y el otro no sé cuántos millones, y yo ya gasté 5,000 pesos y no gané nada. El mundo nos envuelve, Satanás nos arrastra al error. Porque yo no soy dueño de nada. De repente algunos Dios nos ha permitido administrar un lindo carro. Gloria a Dios. Pero a otros que no saben administrar un carro les va a dar una carcacha. Pero tienen carro. Algunos ni la carcacha pueden administrar, entonces ni carcacha, la bicicleta le va a tocar. Y al otro quizá burro. Pero lo importante es que nosotros tengamos claro, ¿para qué? Para que podamos llevar este concepto al seno matrimonial. Porque queremos un matrimonio saludable. Queremos que nuestro matrimonio cumpla las expectativas que Dios tiene desde el momento en que en su corazón nació la idea del matrimonio. Pero si nosotros no desarrollamos un matrimonio saludable, entonces nos la vamos a pasar peleando y amargados todo el tiempo. ¿Usted se recuerda la última vez que pelearon? Bueno, no pelearon, ustedes ya no pelean, ¿verdad? La última vez que ustedes discutieron, la última vez que ustedes se quisieron enojar, porque ya no se enojan tampoco, ¿se acuerdan? La última vez que se irritaron, se airaron, se dijeron cositas agradables ahí de mala manera. ¿Por qué? A veces por tonterías. Pero cuando nosotros tenemos un matrimonio saludable, entonces la atmósfera que se respira en mi hogar es completamente diferente. Es una atmósfera de paz, una atmósfera de armonía, de comprensión, de comunicación, de aceptación de los errores, de perdonar el uno al otro. Ese es un hogar saludable. Ese es un matrimonio saludable. Pero necesitamos construirlo. O sea, no es que me casé y ¡pum! Ya, ¿no? Cuando nosotros nos casamos, cada uno trae su maleta y uno trae una maleta bien cargada. Y pues tenemos que entre los dos ajustar la maleta, ¿no? También, en segundo lugar, dijimos nuestros bienes. ¿Okay? Nuestro trabajo. ¿Cómo nosotros administramos nuestro trabajo? Conozco personas que entran a las 6 de la mañana a un trabajo y salen a las 2, 3 de la tarde y a las 4 entran al otro y salen 10, 11 de la noche y tienen 2 hijos. Me pregunto yo, ¿cuándo están con sus hijos? Hay gente que vive para trabajar, pero nosotros tenemos que aprender que hay que trabajar para vivir. ¿Por qué el horario de trabajo me absorbe? Algunos, aún teniendo la libertad, voy a hablar de las personas que tienen su propio negocio, que trabajan por su propia cuenta, tienen la libertad de hacerse un horario más equilibrado y se esclavizan igual. Yo desde joven siempre pensé que lo mejor es trabajar uno por su cuenta. Y no porque no se soporta al jefe, sino yo siempre pensé que la mejor manera de tener un horario equilibrado es si tú eres tu propio jefe. Pero hay gente que tiene esa bendición, tiene esa oportunidad, pero no puede controlar su horario. Entonces, si no administra bien el tiempo, si no administras el trabajo o el tiempo de trabajo, entonces te vas a volver esclavo del trabajo. Y cuando te vuelves esclavo del trabajo, entonces vas a vivir para trabajar. ¿Y tu esposa?
¿O tu esposo? ¿Y tus hijos? Bueno, les tengo tremenda casa. No tienen de qué quejarse porque no les falta nada. Tremendo error. Tenemos que nosotros equilibrar nuestro horario de trabajo. Ahora, saber administrar el trabajo también nos lleva a hacer calidad de trabajo. Quiere decir que no importa el trabajo que tú hagas, hay que hacerlo bien. Que te paguen mal es otra cosa, pero tú haces un buen trabajo. La palabra de Dios nos dice que todo lo que nosotros hagamos, lo hagamos como para el Señor y no para el jefe que me va a pagar. Porque el jefe puede ser que me pague mal o algunos sinvergüenzas ni pagan. Pero tú haz buen trabajo. Porque eso da testimonio de quién tú eres en Cristo. Cualquier cosa que hagamos, la vamos a hacer bien. Es más, cuando yo hablo a los líderes, les digo, hey, no se conformen con hacer las cosas bien. Busquen la excelencia. Busquen hacer siempre mejor, aunque lo hayan hecho muy bien, busquen mejorar. ¿Por qué? Porque nuestro Dios se merece la excelencia y nosotros todo lo que hacemos lo hacemos para Él. Somos servidores de Él, somos, como estamos viendo hoy, administradores de todos sus bienes. Algunos Dios nos ha puesto más que a otros, pero entre más bienes administramos, más responsabilidad tenemos. Entonces, veamos por un lado nuestros horarios de trabajo, veamos por el otro lado la calidad de trabajo, ¿qué estoy dando yo en mi trabajo? Y en tercer lugar, mi responsabilidad en el trabajo. O sea, 3 aspectos que me van a llevar a administrar bien mi trabajo. No importa el trabajo que tú hagas, hay que saber administrar. Ahora, estamos hablando de trabajo en términos generales, tanto en términos secular como en términos espirituales. Los que trabajan en la obra del Señor, los que trabajan en la iglesia, sea trabajo pagado, sea trabajo voluntario, o sea trabajo de lo que sea, hay que saber administrarlo. ¿Por qué? Porque vamos a ver más adelante que hay consecuencias cuando nosotros no sabemos administrar. No solamente que no vamos a tener un matrimonio saludable, sino que también vienen otras consecuencias que arruinan mi vida, arruinan mis relaciones con los demás. Termino peleado con los jefes, con los patrones, con los supervisores, con los compañeros de trabajo. Entonces, yo tengo que responsablemente aprender a administrar mi trabajo. ¿Ok? Tercer lugar, nuestro tiempo. En la iglesia, yo escucho que todo el mundo dice, para mí, Dios es primero. ¡Qué bien! Así debe de ser. Pero, si yo devuelvo la pregunta y te digo, en la semana, ¿dónde pasas la mayoría de tu tiempo? Algunos va a ser en el trabajo, la gran mayoría. Otro va a ser en el parque. Otros en la televisión. Otros en el gimnasio. Otros aquí, otros allá. Y tu tiempo con Dios, no que Dios es el número 1 en tu vida. Entonces, te estás mintiendo a ti mismo. Lo que ocupa el primer lugar en tu vida es lo que consume la mayor parte de tu tiempo. ¿Lo crees o no lo crees? Es una forma de medir qué es importante para ti. O sea, a lo más importante le vas a dedicar más tiempo. Pero eso es administrar bien el tiempo. La palabra de Dios me dice que debo yo de andar con sensatez, aprovechando bien el tiempo. Ahora, ¿cómo es que nosotros aprovechamos el tiempo en la vida? Bueno, quiero decirle que cuando usted pasó enojado 2 días, y esto no voy a hablar de los de una semana o de un mes,
usted pasó enojado con su esposa 2 días o un día, ese tiempo usted lo desperdició. Esos 2 días o esa semana o aquellos que llegaron a un mes enojados, peleados, que no se hablaban, que uno dormía en el sofá y el otro en el garage, fue tiempo desperdiciado, fue tiempo que usted pudo aprovechar para expresarle amor a su compañero, a su compañera. Fue tiempo que usted pudo aprovechar para apapachar a su esposa, a su esposo, para pasar un tiempo precioso, pero usted estaba enojado o enojada. Nuestro tiempo debe de estar dividido en lo que es familia, iglesia y trabajo, entendiendo que Dios es primero. Ahora, muchas veces o muchos cristianos confunden el tiempo que le damos a Dios con el tiempo que le damos a la iglesia. La iglesia es el cuerpo de Cristo. La iglesia es la parte ministerial en la tierra, ¿no? Pero Dios y la iglesia en relación conmigo son 2 posiciones diferentes. Cuando hablamos de tiempo, el tiempo que yo le doy a Dios sí está dentro del tiempo que yo me llevo en la iglesia. Pero usted puede pasar todo el tiempo en la iglesia y no tener ni un minuto con Dios. Quiero que nos entendamos, porque hay gente que se evoca tanto en la iglesia que se olvidó de todo lo demás y cree que está en plena comunión con Dios y no es así. Es como estar ocupado en la obra, pero ignorar al Señor de la obra. Eso es lo que pasa con la gente que se mete de lleno en la iglesia y que se vuelven muy fanáticos, metidos todo el tiempo en la iglesia y no tienen tiempo para la familia, descuidan su trabajo, pero lo más grave, no tienen tiempo para orar, porque están en todos los ministerios de la iglesia. No tienen tiempo para estudiar la palabra, para meditar en la palabra, porque están ocupados y envueltos en todo lo que tenga que ver con la iglesia. Entonces, tengamos cuidado. Entendamos que Dios es primero y mi mayor tiempo o mi mejor tiempo, yo se lo voy a dedicar a Dios. ¿Cuál es ese tiempo? El tiempo de oración y el tiempo de estudio y meditación en la palabra. Le agregamos el tiempo de congregación. Luego viene el tiempo de servicio, el servicio que nosotros damos. O sea, todo eso redunda en el tiempo que yo le doy a Dios. O sea que la iglesia está metida ahí. Pero entendamos, y por eso se los puse en este orden, que antes de la iglesia va la familia. Si usted administra bien su tiempo, usted debe sacar tiempo para Dios. Y vuelvo a repetir, quiero que quede esto claro. El tiempo que le damos a Dios es nuestro tiempo de oración y es nuestro tiempo de estudio y meditación en la palabra. El tiempo de congregación. Usted sabe que hay gente que todavía tiene problemas para congregarse. Dicen que son cristianos pero no se congregan. Y hay cristianos que se congregan pero si un día aparece la suegra por ahí, entonces no vienen porque llegó la suegra. Si se quedó dormido, bueno, entonces se quedó dormido, no se congrega. O si se desveló la noche anterior, o se le olvidó ir al supermercado y entonces hay que ir el día de la congregación. Entonces, cualquier cosa barata se usa para dejar de congregarse. No, es parte del tiempo que nosotros le damos a Dios. Y el tiempo del trabajo, pues ya lo hablamos anteriormente, así que no vamos a hablar mucho del trabajo, pero me voy a enfocar en el tiempo de la familia. ¿Cuál es el tiempo que tú le das a tu familia? Ahora, entendamos que la familia eres tú, tu esposa y tus hijos.
¿Ya? Y lo dijimos ya en clases anteriores, las suegras y los suegros, y los cuñados y las cuñadas, y todo eso ya pasaron a segundo plano. No es que ya no cuentan, no es que los vamos a dejar de lado, no, pero están en segundo plano. Tu familia ahora es tu esposa y tus hijos. Y nada más. Que la mamá de ella no le gustó, que la mamá de él tampoco, que el papá, olvídese de ello. Deje que digan, hagan, piensen, opinen. Usted viva su vida familiar honrando a Dios. Usted preocúpese por honrar a Dios. Que a la mamá de él no le gustó, que a la mamá de ella no le pareció bien, olvídese de eso. Y si ellos quieren meterse, no lo permitan, con respeto. O sea, no le falte dar respeto, son sus padres. Yo le decía a mi esposa, pero es que, ¿por qué te molestas si te estoy hablando de mi suegra, no de la tuya? Y se molestaba ella. Claro, se molestaba porque la mamá de ella, ¿no? Y dije, tranquila, le está hablando de mi suegra. No hay que permitir que las costumbres, prácticas o malas influencias lleguen simplemente porque es mami o porque es papi. No. Demos lugar a los buenos consejos. Demos lugar a las prácticas sabias y busquémoslas. Busquemos a nuestros padres para que nos den consejos. Pero ellos no pueden meterse sin nuestra autorización. ¿Okay? Y a veces parejas pelean porque de repente la mamá de uno de los dos llega, como a su casa, hace y deshace, y claro, el hijo o la hija pues ni en cuenta, el martirizado es el otro. Hay que tener cuidado con eso. Así que acuérdate, la próxima vez que mami te visite, tu esposa es la señora de la casa, no tu mamá. ¿Okay? No te olvides de eso. Es tu esposa la señora de la casa. No es tu mamá. Y al revés. Cuando la mamá del esposo llega, hay que respetarla y todo. Pero tiene que haber ese concepto claro. Ahora, ¿cómo yo entonces tengo un tiempo con mi esposa? ¿Cómo yo tengo un tiempo con mis hijos? Hay muchas familias, incluso nosotros lo hemos hecho, pero yo personalmente, yo siento que este no es un tiempo familiar. Cuando nos sentamos a ver una película. ¿Cuántos lo hacen? Toda la familia, nos vamos a sentar a ver una película. Todos lo hacen. Bueno, lo hacemos. Ahora, déjenme decirles por qué ese no es un buen tiempo familiar. O sea, en realidad no es un tiempo familiar de calidad. Por un lado, cuando hay cierto respeto, todo el mundo se enfoca en la película y no existe nada más que la película. Pero hay ocasiones donde hay un familiar en particular que estamos todos emocionados y de repente sale hablando de una bobería por ahí, con un chiste o cualquier cosa que no tiene nada que ver con la película. Entonces, hay como una distorsión. Entonces no hay esa armonía, no hay ese calor. Lo que la familia necesita es compartir. Entonces, pero si todos estamos clavados en la televisión y de repente hay uno que se desubica, entonces el otro se molesta. Dice, cállate, déjame. Entonces, en vez de generar ese ambiente de armonía, empieza a haber un mal gusto, un mal sabor. Entonces, sí, no digo que no se haga, ni tampoco digo que es pecado, ¿no? Pero algunos se van al extremo también, ¿no? Sino que sepamos nosotros dar a la familia tiempo de calidad. Porque si, por ejemplo, el sábado no trabajamos, es libre. El sábado es el día de la familia, pero me quedo echado en la cama hasta las 2 de la tarde. ¿De qué sirve?
¿De qué sirvió que era el día de la familia? No. Ese fue el día de la pereza, nos dicho. Ahora, me levanto a las 2 de la tarde y me voy al sofá a ver televisión. ¿Le estoy dando tiempo a mi familia? No, no le estoy dando tiempo a mi familia. Tenemos que entender que nuestra pareja necesita tiempo, nuestros hijos necesitan tiempo. Tenemos que sacar ese tiempo. Ahora, el dilema aquí en Estados Unidos es que a nadie le alcanza el tiempo. Yo le aseguro que si el día tuviera 80 horas tampoco le alcanzaría. ¿Por qué? Porque estamos sumergidos en un sistema que lamentablemente nos ha robado los verdaderos valores. Y entonces estamos tan ocupados, pero tan ocupados, que no tenemos tiempo para tirarnos al piso a jugar con el niño. No tenemos tiempo para llevar nuestro niño a un juego de soccer. No tenemos tiempo para ir con el niño a una actividad de la escuela. No tenemos tiempo para sacar a la esposa a caminar un rato, aunque sea allí, en el vecindario. No tenemos tiempo. Ahora, ¿sabe por qué no tenemos tiempo? Porque no hemos aprendido a administrar el tiempo. Por eso es necesario que cada uno de nosotros aprendamos, como leímos al principio en Corintios 4, a ser buenos administradores. ¿Cómo usted administra su tiempo? ¿Cómo usa su tiempo? ¿Usted trabaja más de 8 horas? No debería. No debería trabajar más de 8 horas. Ah, bueno, trabaje 12 horas, está bien, pero compénsela el siguiente día. No se acostumbre a trabajar 12 horas todos los días. Yo sé que de repente hay empresas que tienen turnos de 12 horas, especialmente el área hospitalaria, ¿no? Que es el área médica, turnos de 12 horas. Pero mire lo que pasa en este ramo, que es bien común en cuanto a enfermeras y doctores, que cuando les toca doblar turno, se echan 24 horas corridas trabajando. Ahora, yo me pregunto, ¿y ese doctor tiene esposa? Bueno, tiene esposa, pero también tiene vecinos que la cuiden, ¿no? Porque ese es el resultado final. O sea, el esposo descuida a la esposa, no falta quien se la cuide. Y al revés también se da. Entonces, consideremos que somos administradores y debemos de cuidar. Debemos de cuidar a nuestra esposa, debemos de cuidar a nuestro esposo, debemos de cuidar a nuestros hijos. Hay que saber administrar el tiempo. Ahora, la bomba de tiempo. Esa es la manzana de la discordia. El dinero. Y usted sabe que hoy día la gente se está casando bajo un término que se llama bienes separados, para no tener problemas con el dinero. Usted ve que una parte de la ceremonia cuando nos casamos dice: todo lo que tengo es tuyo y todo lo tuyo es mío. Ah, bueno, esta gente dice: no, lo que tengo es mío y lo tuyo es tuyo. Y si es posible, lo tuyo también va a ser mío. Entonces, cuando nosotros vamos a hablar de administrar el dinero, en primer lugar, debemos entender, y voy a lanzar esta pregunta: ¿quién es el que debe de manejar el dinero en tu matrimonio? ¿El esposo o la esposa? A ver, el esposo.
A ver, ¿quién más? Los dos. ¿Okay? A ver, otra opinión. El que sea mejor administrador, esa es la respuesta correcta. El que sea mejor administrador, porque si le dejamos al esposo y el esposo es un... que gana 500 en el mes y gasta 1000. O dejamos que sea la mujer porque yo quiero ser nice y aquí ladies first, la mujer se la pasa en el mall todo el tiempo raspando la tarjeta. Hasta le batalla que la lea la máquina. Entonces no tiene sentido. Uno de los dos administra mejor, quien sea. Puede ser la mujer, puede ser el hombre. El que tenga habilidad para administrar mejor el dinero. ¿Por qué? Porque es necesario, dijimos, ser buenos administradores. Pero hay hombres que todavía tienen miedo de darle el cheque a la mujer, ¿verdad? Usted ya perdió el miedo. Yo sé que ella ya lo perdió. Ya lo perdí. Pierda el miedo. Que lo más que puede pasar es que vaya a ser gratis. Eso es lo más que puede pasar. Debemos de considerar, si queremos administrar bien nuestro dinero, lo primero que debemos de considerar es el ingreso. Hay parejas que tienen problemas porque la mujer gana más que el marido. Debería dar gloria a Dios. Pero se lo pasan peleando porque ¿cómo es posible que la mujer gana más? Gloria a Dios. Que la mujer gana más, qué bueno. O sea, no importa quién gana más. ¿Por qué? Porque no es tuyo ni mío. Si acaso, dijimos hace un momento, será nuestro. Pero ya sabemos que ni siquiera es nuestro, sino que es de Dios. Entonces lo vamos a administrar bien. Usted sabe que hay parejas, matrimonios todavía, que hablan de mi cuenta, de tu cuenta, de mi carro, de tu carro, y de que a la hora de pagar la renta, mitad y mitad. Eso no es un matrimonio. Cualquier coincidencia es pura casualidad, ¿eh? No han dicho nada. Eso no es un matrimonio. Entonces nosotros debemos de considerar el ingreso. Ahora, ¿por qué es importante considerar el ingreso? Porque este es el punto de partida. Porque mire, si yo gano $500 a la semana, yo debo de aprender a vivir con $500 a la semana. Si yo gano $200 a la semana, yo tengo que aprender a vivir con $200 a la semana. Pero el problema es que si yo no considero el ingreso, entonces yo estoy ganando 500, pero voy a estar gastando 1000. ¿Por qué? Porque no tomé en cuenta el ingreso. Pero pues yo vengo acostumbrado a darme mi gustito, ¿no? Y a vivir de esta manera, y a tener lo otro, y a hacer esto. Bueno, si puedes, adelante. Pero si no se puede, por favor, hay que ponerle paro. No, porque yo no me pongo ropa de esa tienda, yo tengo que ir aquí, a esta tienda. Tiendas que solamente por entrar ahí te cobran. La misma función hace un par de zapatos de $20 que un par de zapatos de $200, ¿o no? Hace la misma función. Pero no, pues tiene que ser de esa marca porque esa es la pura. Esa es la que estamos usando hoy día, esa es la que está de moda. Entonces me compro de eso. A propósito, yo tengo unos zapatos caros por ahí, me los regalaron. Así que el pastor habla, pero miren. No. No. Me los regalaron. Ahí está Google, es el mejor para mí. No necesitamos cosas de lujo. Ahora, si te las puedes comprar, pues dale. O sea, no hay problema. Si tú tienes la comodidad para vestirte con trajes de marca, con zapatos de marca y todo lo de marca, está bien, no hay problema, no es pecado. El pecado entra cuando traes un
un par de zapatos de $200 y no traes ni un peso en la bolsa. Ahí estamos en un problema serio. Traes una camisa de no sé quién, pero no tienes para una hamburguesa, no tienes para un desayuno, no tienes para comprarle la leche al niño. Estamos mal. Traes el reloj de la manzanita, todos quieren la manzanita, ¿verdad? La misma hora que marca ese reloj, la marcan todos los demás. No, pero pues todo el mundo trae la manzanita, entonces yo, ¿por qué no? Ahora, otra vez, si te lo puedes comprar, está bien, pero que no te pongas en aprietos por traer tu manzanita. Mejor cómprate una docena de manzanas y te la vuelas, que te lo hacen. Entonces, toma en cuenta cuánto ganas. Ahora, el opuesto son los gastos. El problema de la gente en cuanto al dinero no es lo que gana, sino lo que gasta. Desde el momento en que tú gastas más de lo que ganas, eso se llama bancarrota con letras rojas y grandes, mayúsculas. Porque vas a sobrevivir un tiempo endeudándote aquí, luego tienes que prestar para pagar acá, después prestas allá para pagar aquí, después prestas allá para pagar el otro. Cuando menos sientes ya no tienes dónde prestar porque te saturaste, y entonces es cuando viene la crisis, viene lo difícil. Saber administrar el dinero es entender que lo que yo recibo, con eso es con lo que cuento. Tenía un amigo que el día domingo echaba matemáticas. Decía, esta semana voy a trabajar tantas horas, el cheque me va a salir de tanto, me voy a comprar esto, voy a ir acá, voy a ir. ¿Y qué pasaba? A veces sí, trabajaba el horario y a veces le cortaban el horario. Se le echaba a perder el plan. Lo que recibes, con eso cuentas. Lo que pudiera recibir, todavía no es seguro. Puede que sí, pero puede que no. ¿Y qué tal si para el día martes te da una diarrea que no te dejó trabajar? Ya perdiste ese día, ya te bajó. Entonces, ¿vas conforme a lo que estás planeando o vas conforme a lo que tienes? Entonces, cuidemos lo que gastamos. No gasten el dinero, dice la Biblia. Ayúdenme, ¿qué dice la Biblia? No gasten el dinero en lo que no es pan, lo que no es comida y vestido. Eso es lo más importante. Tener techo, tener alimento, tener vestido, esas son las cosas importantes. Ahora, ¿cuántos de ustedes han oído la ley del 80-20? ¿Alguien ha oído la ley del 80-20? ¿No? Aquí hay unos que la han oído, ¿alguien más la ha oído? Otro que la ha escuchado, otro que la ha escuchado. ¿Usted sabe qué hace? A mí me pasó hace como unos 15 años, me llamó la atención esto en una charla de finanzas, que hablaron de la ley del 80-20. Me llamó la atención. Y aunque no era una conferencia cristiana, o sea, era una conferencia de nivel administrativo, me llamó la atención la forma que lo expusieron. Ahora, yo se las explico para los que no lo han escuchado. La ley del 80-20 lo que consiste es que tú aprendas a vivir con el 80% de lo que ganas. Y que te olvides del otro 20%. Te va a evitar a caer en el error de gastar el 120%. Porque cuando gastas el 120% de lo que ganaste, tú estás endeudado. Y aquí es muy fácil endeudarse. Y los bancos les encanta endeudar. Entonces dice que si tú aprendes a vivir con el 80% de tu salario, el otro 20% te dice que ahorres
el 10 y el otro 10 es el de Dios, es el 10 para nosotros los cristianos. En esa conferencia, ¿saben lo que dijeron? Lo que me enseñaron ahí, era una conferencia administrativa. Dijeron, el 10% ahórralo y el otro 10% regálalo a quien sea, pero no es tuyo, no te quedes con él. Dalo a una institución benéfica, dalo a una familia pobre, dalo a una iglesia, donde tú quieras, pero dalo. Ahora, nosotros en la iglesia sabemos que ese 10% es el diezmo que Dios nos pide. Entonces, como cristianos, aplicamos esta ley del 80-20, simple. Igual, aprender a vivir con el 80, 10% para Dios y el otro 10% a una cuenta de ahorros. Es difícil ahorrar, ¿verdad? Especialmente a los que les gusta ir al mall a cada rato. Cuesta ahorrar, pero tenemos que, si queremos ser buenos administradores. Entonces, mire usted la cuenta de ahorro que tiene. Ahora, no tiene, no se preocupe. Puede ir mañana al banco y abrirlo. La necesitamos. Y como ahora usted va a empezar a aplicar la 80-20, entonces cada vez que usted reciba un cheque va a tener algo para ponerlo en esa cuenta. Ahora, esta cuenta de ahorros es la que sirve para las emergencias. Para que cuando llega una emergencia o un imprevisto usted no tenga que meter la tarjeta de crédito. Es muy fácil. Es muy fácil sacar la tarjeta de crédito y ¡pum! Ahí vamos. Pero el problema con la tarjeta de crédito es que sí, lo saca de apuro. Pero si usted no se apura a pagar, ahí lo van a hallar con esa deuda. ¿Por qué? Porque el banco le dice, no, mira, me debes 5,000, con 50 que me mandes cada mes no hay problema. Y ahí está usted mensualmente mandando 50. Y después de 5 años, sigue debiendo 5,000. ¿Por qué? Porque al banco le interesa que usted nomás le mande lo mínimo, porque el mínimo solo cubre los intereses. Y usted no está mandando el capital. Entonces usted va a pasar toda su vida pagando y nunca va a salir de la deuda. Entonces hay que educarnos en esa parte para ya no ser víctima. Y mire, yo aprendí a la brava. Yo fui víctima de muchos business de los bancos. Pero, gloria a Dios que aprendí y por eso lo comparto. Para que ustedes no sean víctimas. Y a lo mejor ya se los bajaron un par de veces a ustedes. Pero que no se los bajen más. Lo agarraron maduritos. Modo. Entonces, es importante tener una cuenta de ahorro para los momentos difíciles. ¿Qué tal la universidad de los hijos? ¿Cuántos tienen un fondo para que sus hijos vayan a la universidad cuando terminen high school? ¿Nadie? No, gloria a Dios. ¿Otro? Gloria a Dios. Entonces, esto muchas veces nos olvidamos. ¿Y sabe por qué nos olvidamos? Porque no estamos administrando bien. Entonces, ni siquiera pensamos que un día nuestro hijo va a ir a la universidad. ¿Y sabe qué? Para que lo sepa, desde ya un año en la universidad le anda entre 10 a 15 mil dólares dependiendo de la universidad. Eso estamos hablando de una universidad de la nuestra, ¿no? Ya ahí se va la de la PAI, pues ya es otro negocio por ahí. Pero muchos se dan cuenta hasta que el muchacho se está graduando y dice, ¿y cómo lo vamos a hacer ahora? Vas a tener que trabajar, hijo, por la irresponsabilidad de no prepararse. Si usted tiene a sus niños pequeños, desde ya, mire, ábrale una cuenta y métale 5 o 10 dólares cada semana. Cuando ese niño se gradúe de la high school, va a tener un fondo ahí para ir a la universidad. Es más, los bancos ofrecen programas para ayudar con esta meta. Pero usted tiene que tener la convicción de querer hacerlo, ¿no? Seguro de vida. ¿Usted no tiene un seguro de vida? Bueno, que en realidad debería ser seguro de muerte, ¿no? Esto es cuando uno se muere. Especialmente
el de los dos que más gana, o hay matrimonios donde realmente uno es el que trabaja, generalmente el que trabaja es el hombre, o sea, no es que sea pecado que la mujer trabaje, pero le corresponde al hombre dentro del contexto bíblico. Si tú eres el que más provees para el matrimonio, necesitas tener un seguro de vida. ¿Por qué es importante un seguro de vida? Porque si por alguna razón tú llegases a fallecer, dejas un soporte económico a tu familia. O sea, porque ya no vas a recibir el ingreso que tú estabas trayendo semanalmente o mensualmente a casa, ya no va a llegar. Entonces, este soporte económico va a aliviar las condiciones de tu familia. Ahora, hay viudas que se lo derrochan en un año, o van y se lo derrochan con el nuevo marido, pero ese ya es problema de ellos. Pero es tu responsabilidad como buen administrador. Tener un seguro de vida sería tremendo. Ahora, este seguro no es tan caro, especialmente los que están jovencitos todavía, lo agarran bien barato. Ya cuando estamos a mi edad, pues sí ya cuesta un poco, ¿no? Pero ustedes que están jóvenes lo pueden agarrar bien barato. Y bueno, yo lo cambié hace como 10 años y ya agarré uno que me cubre si yo llegase a quedar inválido. Me cubre como si ya me hubiera muerto, ¿no? ¿Perdón? Ya, entonces, eso es todavía mejor. ¿Por qué? Porque si no tienes esa cobertura y llegara a pasar un accidente o algo y quedas incapacitado para trabajar, entonces no solamente que ya no va a haber el ingreso tuyo, sino va a venir a ser una carga para la familia. Es un tremendo problema, ¿no? Entonces, si ustedes no tienen un seguro, yo les animo a que consideren eso. Y por último, el plan de retiro. El 401k, correcto. ¿Ok? Los planes de retiro son un soporte, especialmente ahora, ustedes han oído las últimas noticias, ¿no? Que dicen que el Seguro Social se va a quedar sin fondos dentro de poco tiempo. Cuando usted se retira, el programa del Seguro Social es quien le va a compensar a usted dependiendo lo que usted haya acumulado en su vida laboral. O sea, en los años que usted trabajó, usted va acumulando porque cada cheque el gobierno le quita un poquito y eso se va almacenando, que es lo que le van a devolver. O sea, no es que el gobierno se lo da, se lo devuelven a uno después de su vejez, pero si usted acumuló muy poco, que es lo que está pasando hoy día, hay gente que recibe un cheque de 200, 300 dólares al mes. ¿Quién vive o qué familia va a vivir con 300 dólares al mes aquí? Sin embargo, hay familias que eso es lo que están recibiendo. Y tenemos la amenaza que dicen que dentro de unos años ese fondo ya no va a existir. Entonces quiere decir que los que estamos jovencitos todavía, cuando lleguemos allá, lo más seguro ya no vamos a recibir nada. Esta es la importancia de un plan de retiro. Ahora, ¿cuándo se empieza el plan de retiro? Deberíamos empezarlo desde el primer día que empezamos a trabajar. Lamentablemente no todos tenemos esta información y nos matamos trabajando y llegamos a los 50, 60 años y cuando se aproxima el retiro me doy cuenta que hubiera sido buena idea abrir un plan de retiro, pero no lo hice. Pero ustedes que están jóvenes, piensen. Si trabajan para compañías, muchas compañías ofrecen ese servicio. Y si no trabajan para una compañía que lo ofrezca, busquen ustedes un plan propio donde ustedes puedan ir poniendo un poquito de su salario, se va poniendo allí y cuando usted se retire, usted va a tener ese soporte económico. Porque lo crean o no, conforme llega la edad, las fuerzas se van acabando. Y ya no se puede trabajar, ya no se puede rendir de la misma manera que cuando estamos a mi edad, ¿no? O sea, es un desbalance que va llegando por la naturaleza. Así que no piense usted que va a ser eterno,
al menos en esta tierra. Cuando estemos con el Señor, sí, pero aquí no. Debemos de administrar bien el dinero. ¿Alguien tendrá alguna pregunta? ¿No? Diga. Yo tengo una. Diga. ¿Qué hora va a ser el break? La de siempre. Ok. No hay break. Se lo doy al final siempre. Pero lo que pasa es que hay gente que está conectada y está viendo la charla. Entonces la vez que hicimos el break se entorpeció la transmisión. Bien, entonces, pero ya vamos a terminar. Solo queda lo que falta. O solo falta lo que queda. Nuestra vida encierra todo. Dijimos que aún nuestra vida le pertenece a Dios. Ahora, ¿cómo nosotros administramos nuestra vida? 3 áreas fundamentales: la vida espiritual, la vida familiar y la vida social. La vida espiritual, ya dijimos hace un momento, es nuestra relación con Dios y nuestra relación con la iglesia. Ahí está fundada nuestra vida espiritual. Cómo yo me relaciono con Dios, cómo yo me relaciono con su pueblo. Yo no puedo decir que me relaciono con Dios, pero no me relaciono con su pueblo. O tampoco no puedo decir que me relaciono con el pueblo de Dios, pero no me relaciono con Dios. O sea, es imposible. Jesús lo puso de esta manera. Jesús dijo: el que tiene al Padre, tiene al Hijo. Y el que no tiene al Hijo, no tiene al Padre. Así de simple. Entonces, nuestra vida espiritual es fundamental. Porque si yo no tengo una relación sólida con Dios, si yo no tengo una ubicación sólida en la iglesia, el pueblo de Dios, entonces yo no voy a poder ejercer mi papel en mi matrimonio. Y si yo como hombre no ejerzo mi función, o si yo como mujer no ejerzo mi función en el matrimonio, entonces va a haber un desbalance en el matrimonio y no vamos a poder tener, por más que querramos, un matrimonio saludable. Y por eso es que hoy día se habla mucho de los matrimonios tóxicos, los matrimonios enfermizos, los matrimonios disfuncionales, donde hay cantidad de cosas al escoger para generar problemas en la relación. Pero Dios trazó un plan perfecto. Dios constituyó el matrimonio de tal manera que cada uno tenemos nuestras propias responsabilidades, y cuando las ponemos en conjunto aprendemos a llevar nuestras diferencias y aprendemos a llevarnos el uno al otro de la mejor manera, como buenos amigos, no como perros y gatos. Miren, aquí en Estados Unidos los perros y los gatos se llevan bien. Ese era un dicho que aplicaba en mi país, pero aquí no aplica. Así que si va a tratarse como perro y gato, que sea americano, ¿no? La vida espiritual es la clave. Ahora, llevemos o hablemos de la vida familiar. En la vida familiar, cada uno debe de tener claro cuál es su rol. ¿Cuál es el rol del esposo? O los roles del esposo. ¿Cuáles son los roles de la esposa? ¿Cuál es el rol de los hijos para los que tienen hijos? Los que tienen hijos pequeños, los que tienen hijos adolescentes, los que tienen hijos más grandes, jóvenes. O sea, ¿cuál es el rol de cada uno en la familia? Bueno, somos una familia, cada uno tiene que ejercer una función. Al igual que la iglesia, dice Pablo, somos muchos miembros, pero formamos un solo cuerpo y cada miembro tiene una función en particular. En la familia saludable, cada miembro tiene una función en particular. Pero si usted deja al muchacho que haga lo que quiera y usted no le asigna tareas, no le asigna funciones, no lo pone a trabajar, entonces dentro de 14, 15, 16 años, usted va a tener tremendo delincuente en su casa. Cada uno tiene una función, cada uno tiene un rol. Desde el pequeñito hasta el viejito que vive en la casa, tiene que tener una función dentro del núcleo familiar. Ahora, muchos nos especializamos en exigir el rol de los demás, pero no cumplimos con el nuestro. No se me enojen, tranquilos. Descuidamos nuestro rol, descuidamos nuestra responsabilidad. Entonces, ¿qué pasa? Por estar viendo que el otro cumpla su rol, yo no cumplo el mío. Y debe de ser al revés. Esfuérzate en cumplir el tuyo
asegurarte que tú estás cumpliendo al 100% lo que a ti te toca, entonces le puedes ayudar al otro, no exigir. Porque el problema es que venimos exigiendo. No, mira, yo ya hice y tú no has hecho. Yo ya traté y tú no has tratado. Yo ya fui y tú no has ido. No, no. Qué bueno que usted ya hizo, qué bueno que usted ya fue, qué bueno que usted... Ahora, ¿cómo usted le puede ayudar a su compañero o a su compañera para que también cumpla con su rol? ¿Ok? Entonces, hablando de roles, ¿quién es el proveedor? El hombre. ¿Quién es el encargado de la casa? La mujer. ¿Quién es el encargado de los hijos? ¿Quién cocina? Yo diría lo mismo del dinero, el que cocina mejor. No vaya a enfermar ahí porque le cocina. La vida familiar es importante administrarla para que entonces nuestro matrimonio sea honroso y podamos agradar a Dios y podamos también ser ejemplo para los otros matrimonios que nos conocen. O sea, alrededor nuestro hay más personas que ven nuestra relación matrimonial como un ejemplo, siempre. Lamentablemente algunos como mal ejemplo, otros como buen ejemplo. Nuestro trabajo debe ser que nos vean como buen ejemplo. ¿Ok? Y al final, la vida social. La vida social es la relación con los amigos. Mi relación con Dios y la iglesia, mi relación con mi esposa y mis hijos, y mi relación con mis amigos, mis vecinos y todos los parientes que dicen que son familiares míos. Esa es la vida social. Ahora, ¿por qué es importante administrar la vida social? Porque muchas veces descuidamos a la familia por atender a los amigos. Por ejemplo, yo llego a mi casa con 5 amigos y encuentro a mi esposa ahí que estaba media dormitada, que ya estaba por dormirse, y yo llego con mis amigos. Vieja, aquí está Juan, Pepe, José, prepárenles un taco, por favor. Qué pena, ¿no? Pero hay hombres que lo hacen. Ahora, ¿qué tal cuando la esposa, vamos a darle también a la esposa porque si no me enojan solo los hombres, que me enojan todos. ¿Qué tal la esposa cuando llega su amiguis a invitarla al mall y no ha hecho la cena todavía, pero no se puede resistir la invitación de su amiga y se va con la amiga? No, hombre, tranquila, al venir yo te ayudo a hacer la cena. Se fueron a las 3 de la tarde, llegaron a las 8 de la noche, ya metidas por allá. Y llega el marido con tremenda hambre después de trabajar 8 y los que trabajan 12 horas y no hay nada de comer, y si no ha aprendido a cocinar, pobre todavía. Esas son las cosas que tenemos nosotros que considerar. Los parientes, los primos, los tíos, los cuñados, son parte de la vida social, no son mi familia. Mi familia es mi esposa y mis hijos, mi esposo y mis hijos, esa es mi familia. Los demás, aun cuando son parte de la primera familia, ya entran a ser parte de la vida social. Yo voy a compartir tiempo social con ellos, pero mi tiempo familiar debe ser el más importante, siempre. Características de un buen administrador: organización, responsabilidad y compromiso. Simple. Eso es lo que tú necesitas. ¿Quieres ser un buen administrador? En todas las áreas que hemos hablado, en los campos que hemos hablado, considera organización, responsabilidad y compromiso. Quiero que sepas que Dios te va a pedir cuenta.
de todo lo que ha puesto en tu mano, Dios te va a pedir cuenta. O sea, no en balde Dios nos habló por medio de su Hijo en aquella parábola acerca de los talentos. ¿Usted se recuerda esa parábola? Creo que la mayoría aquí, si es que no todos la han leído, que le fueron dados talentos. A uno se le dio 10, al otro 5, al otro 1. Y bueno, ya usted repase la parábola para que vea de que al final a cada uno se le va a pedir cuenta. Entonces, cuando usted llegue a la presencia del Señor, se le va a pedir cuenta. Ah, y la muchacha que tomaste por esposa, ¿cómo así? ¿Dónde está? ¿Qué pasó con ella? Oh, no, pues es que me enamoré de la vecina. Ah, bueno. Check. Y el terrenito que te dejé que compraras y te dejé que lo tuvieras por 15 años, no, pues es que me lo rifé por ahí en una jugada y me lo ganaron. Entonces, todas las cosas que llegaron a tus manos, vamos a tener que dar cuenta. Tus hijos, vas a tener que dar cuenta de tus hijos. ¿Okay? De todo. Entonces, organicémonos. Usted quiere triunfar en la vida, organícese. Para usted fracasar, no necesita organizarse. Pero si usted se organiza, yo le aseguro que no va a fracasar. Sea responsable en todo y con todos. Y adquiera compromisos con Dios, con su esposa, con su esposo, comprometidos. Esto es una empresa de dos. No que yo o que tú, no. Nosotros. Ya no es tu carro, es nuestro carro. Ya no es mi casa, es nuestra casa. Ya no es tu cuenta bancaria, es nuestra cuenta bancaria. Tu cuenta de ahorro, no, nuestra cuenta de ahorro. Tu hijo, no, nuestro hijo. Comprometámonos. Y eso va a ser de bendición. Dice el apóstol Pedro, cada uno, según el don que ha recibido, ministre a los otros, como buenos administradores de la multiforme gracia de Dios. Cada uno, según lo que ha recibido, administrelo de la mejor manera, para la gloria de Dios, para la alabanza de Dios. Y en su tiempo, Dios dará la recompensa a cada uno. ¿Ok? ¿Alguna pregunta para cerrar? ¿No? Pastor, yo tengo una pregunta. Dígame. Como por ejemplo, ¿cómo se ve una semana balanceada? Una semana de 7 días. ¿En cuanto a tiempo? En cuanto a tiempo. ¿O en cuanto a trabajo? Sí, no, me imagino que no cabemos todo ahí, pero ¿cómo se ve eso? ¿Cómo se ve un lunes, un martes, un miércoles? ¿Cómo se reparte todo esto? Ok, básicamente el día tiene 24 horas y de esas 24 horas nosotros contamos con 12 porque las otras 12 son de noche y la noche no es para nosotros. ¿Estamos en eso? ¿Claro o no? Entonces contamos con 12 horas. Que las otras 12 pertenecen a la noche y nosotros tenemos que estar en casita, ¿no? Porque somos hijos de luz, debemos de vivir en luz. Ahora, esas 12 horas tenemos que trabajar 8. Entonces ya nos quedaron solo 4. Ahora, de esas 4 horas, yo tengo que dedicar tiempo a mi familia, y tengo que dedicar tiempo a Dios, y tengo que dedicar tiempo a la iglesia, que fueron las 3 que hablamos como prioridades que debemos de tener. Entonces, para hacer un buen balance, necesitamos lo que acabamos de decir, organizarnos. Entonces yo me organizo y entonces desde el viernes o desde el sábado yo hago el plan de la otra semana. O sea, ¿qué voy a hacer el lunes? ¿Qué voy a hacer el martes? ¿Qué voy a hacer el miércoles? Después de mis horas laborales. O sea, porque tengo como, especialmente el que es proveedor, tengo que cumplir con mis horas laborales. Entonces después de mis horas laborales voy a dedicar el lunes
¿Qué hay en la iglesia el lunes? No hay nada. Ah, bueno, entonces estoy libre de la iglesia, pero mi familia sí la tengo en la casa el lunes. ¿Ok? El lunes tengo que sacar tiempo para orar y tiempo para meditar en la palabra. Eso es de hacerlo de lunes a viernes, todos los días. Oración y palabra. Ahora, la familia, como la tengo en casa, entonces yo puedo hacer el lunes, puedo aprovechar el lunes 1 hora para sacar a mi esposa. El martes me vengo a la charla de matrimonio, me la traigo. El miércoles hay estudio en la Biblia, hay estudio en la iglesia. Ah, bueno, vamos para la iglesia. El jueves la iglesia no tiene nada. Ah, bueno, entonces el jueves me llevo a los hijos al parque. El viernes hay culto de oración, toda la familia a la oración. Sábado, la iglesia no hay nada, excepto algún sábado que hay una actividad. Ah, bueno, el sábado entonces nos vamos toda la familia a un parque, nos vamos a un juego, nos vamos a compartir tiempo en familia. El domingo es del Señor y punto. Olvídate de todo lo demás. Entonces, el domingo, acuérdate de Josué, que dijo, yo y mi casa serviremos al Señor. Entonces, el domingo, apártalo para el Señor. Ni la suegra, ni la tía, ni la comadre, nadie te robe la bendición de congregarte el día domingo, porque es el día bíblicamente asignado como el día del Señor. Entonces, debemos de estar en la casa del Señor el día domingo. Y no solamente venir al culto o venir al servicio, sino ese día hay que dedicarlo a Dios. Entonces, generalmente, lo que puedes hacer es, si el servicio es en la mañana, vienes, pasas la mañana en la iglesia y la tarde te vas con la familia a compartir. O si el servicio es en la tarde, se agarra la mañana, te quedas en casa o te vas a algún lado con la familia y de ahí a la iglesia. O sea, es la forma como yo distribuiría la semana para que sea productivo. Y claro, en 3 semanas, pues las cosas que se van dando, que van surgiendo, pues se va cambiando. Pero la clave es organización. ¿Okay? Que tú sepas cómo te vas a mover la otra semana y no te quedes ahí en la cama echado a ver qué se te ocurre hacer, porque entonces no te va a ocurrir nada y cuando menos sientas, ya es sábado otra vez y no hiciste nada. ¿Okay? Vamos a darle gracias al Señor. Padre, te agradecemos, Señor, por este tiempo. Gracias por cada pareja, Señor, que ha sido parte de esta charla. Bendícelos, Señor. Guíales, fortaléceles, Padre. Permite, Señor, que sigan creciendo en su relación contigo, en primer lugar, Señor, y en su relación matrimonial, que puedan ser fortalecidos en el amor tuyo, Señor, y que puedan seguir, Señor, formando, desarrollando ese matrimonio saludable, Señor, del que hemos hablado. Gracias por la oportunidad, toda la gloria te la damos a ti, Señor. Bendice, mi Dios, el refrigerio que vamos a compartir. Te lo pedimos, mi Dios, con acción de gracias en el nombre de Jesús.